Muy buenas, ¿qué tal estáis? A ver, los que sois freelance como yo, ¿os habéis planteado cuánto vale vuestro trabajo ahora que la IA os permite hacer en media hora lo que antes os llevaba un día entero? ¿Cobráis lo mismo? ¿Cobráis menos porque no tardáis tanto? ¿Cobráis más? ¿Vais a dejar de vender horas para vender resultados? ¿Y qué pasará el día que vuestro sector se llene de gente tirando los precios porque la IA se lo permite? Os hago estas preguntas porque yo me las he estado haciendo a raíz de un par de cosas que me han pasado estas semanas con clientes. Os aviso ya de antemano que tengo más preguntas que respuestas, no tengo casi ninguna certeza porque no soy ningún experto en pricing ni en ventas, ni soy coach para decirle a la gente cómo tiene que llevar sus negocios, pero creo que es un melón que los que somos freelance y vivimos de ofrecer servicios deberíamos empezar a tomarnos en serio. No es un debate nuevo, pero con la IA se ha vuelto urgente meterle mano. Os voy a explicar un poco lo que me hizo darle vueltas a todo esto. La cosa es que me llega un cliente nuevo que quiere empezar a hacer SEO y cuando me enseña la web que tiene, hecha con el kit digital, os podéis imaginar, no había por dónde cogerla. El resultado de la brillante estrategia, obviamente, es una web con tráfico cero y además que no sirve ni como tarjeta de presentación. Así que viendo el panorama, le propuse al cliente dedicar la primera mensualidad del plan de SEO a rehacer la web desde cero, porque obviamente ponerse a trabajar sobre la web que había, pues hubiese llevado bastantes contratiempos probablemente y hubiese sido tirar el dinero. La cosa es que hacer esa web nueva me llevó la friolera de, agarraos, 2 horas. Y tampoco es cierto porque 1 hora y media fueron de reuniones con el cliente para planificar la estrategia de SEO, cerrar el presupuesto, entender su negocio, etc. Y la otra media hora fue de escribir un prompt a Claude durante 10 minutos, bien detallado, con todas las funcionalidades que yo quería para esa web, con la estructura que yo quería de los contenidos, las secciones, los esquemas, todo muy bien detallado para que esa web posicionase bien. Y los otros 20 minutos, pues revisando el resultado de Claude y corrigiendo un par de detalles. La estrategia SEO con el cliente estaba presupuestada en 800 euros al mes, con lo cual, si echáis cuentas, la primera mensualidad son 800 euros a 2 horas, 400 euros la hora. Esa cifra es la que es gracias a la IA, y a raíz de ahí es donde empiezan mis preguntas. Y antes de que me llaméis pirata por cobrar 800 euros por 2 horas de trabajo, esto es como la historia esa que hay varias versiones, pero que llega un técnico a arreglar una máquina en una fábrica que nadie sabe cómo arreglarla, le da un golpe con la llave inglesa y la máquina empieza a funcionar. Cuando el técnico les envía la factura desorbitada y le preguntan que, por favor, ¿a qué se debe tal importe por un golpe? El técnico les dice que no, que el golpe es gratis, que lo que les está cobrando es saber dónde dar el golpe. Vaya, ya está. Mira qué bien. ¿Se debe algo? 20 duros. Hombre, 20 duros por apretar un tornillo. No, eso gratis. Los 20 duros se cobran por saber qué tornillo había que apretar. Pues esto es exactamente lo mismo. A mí me pagaron por darme cuenta de que no tenía sentido hacer SEO sobre esa web que habían hecho, por decidir que había que recuperar el dominio antiguo, por la arquitectura y la estrategia con la que vamos a atacar ese sector y por dar la cara de que esa decisión es la correcta. Las 2 horas son lo de menos. Además, yo ese tipo de webs las presupuestaba en 1.500 euros normalmente y ahora quizá alguno se está preguntando, vale Sergi, pero si cobras por valor y no por tiempo, ¿por qué le dejas la web a 800 euros cuando normalmente la presupuestabas a 1.500? Pues porque esa web no es un proyecto suelto, esa es la puerta de entrada a un servicio de SEO recurrente que se van a cobrar 800 euros cada mes y el valor de verdad no está en la web en sí, sino en el posicionamiento que va a ir ganando esa web y los leads que le va a traer a esa empresa. La web es la base. Así que, más que rebajarle una web, lo que he hecho es empezar una relación comercial a largo plazo con buen pie. Y aquí volvemos a la primera de mis preguntas. ¿Cuánto cobras cuando la IA te comprime el tiempo de ejecución como está pasando actualmente? Es que el ejemplo anterior no es un caso aislado. Hace pocas semanas también tenía que presupuestar una funcionalidad nueva para la web de otro cliente y yo lo presupuesté en 100 euros porque calculaba un par de horas de desarrollo, pues a 50 euros la hora, que es más o menos lo que yo cobro por servicios de desarrollo, 100 euros. Pues con la IA lo tenía en 20 minutos y el cliente encantado pagó lo acordado, pero yo me quedé un poco con la mosca detrás de la oreja porque la forma en la que había calculado ese precio ya no cuadra con cómo trabajo. Además, alguien que todavía no utilice la IA habría tardado esas 2 horas y habría cobrado los mismos 100 euros. O sea, que lo que el cliente paga no son las horas, es la funcionalidad funcionando. Y siempre ha sido así. Lo que pasa es que antes la diferencia entre lo que tardabas y lo que cobrabas era pequeña y daba igual. Y ahora ya no. Cobrar por horas tenía sentido cuando el tiempo que tardabas era más o menos proporcional a la dificultad del problema. Y encima
eso se autocorregía solo, porque según ganabas experiencia y te volvías más rápido, ibas subiendo tu precio hora y la cuenta más o menos seguía cuadrando. Pero lo que ha roto la IA es justo esa proporción, porque la mejora ya no es la de irte puliendo y mejorando año a año, es otro orden de magnitud completamente distinto. Si algo en lo que antes te llevaba 20 horas, ahora lo haces en 2, por mucho que subas tus tarifas, no vas a multiplicarlas por 10. Así que el valor que entregas y las horas que le dedicas al trabajo se separan del todo. Y esa diferencia es el margen que estás regalando, entre comillas, si sigues cobrando por horas. Y esto de que cobrar por horas tiene sus contras y no nos va a sacar de pobres, no me lo invento yo. O sea, hay mucha gente que sabe mucho de todo esto, que lleva años diciendo que cobrar por horas precisamente penaliza cuanto mejor eres y cuanto más rápido eres. Yo lo que creo que ha hecho la IA es simplemente coger ese problema que ya existía y llevarlo a un punto de mayor urgencia. Y ojo, porque hay una salida que a priori parece atractiva, que es bajar los precios. Porque si igualmente el trabajo te va a llevar menos tiempo, ¿por qué no ibas a bajar los precios y seguir siendo competitivo o incluso ser más competitivo de lo que ya eras? Y esa reducción de tus tarifas la podrías compensar con volumen, captando más clientes. Pero es que eso para un freelance puede ser pegarse un tiro en el pie. Porque más clientes significan más contratos, más reuniones, más llamadas, más imprevistos, más burocracia con temas de facturación, de contabilidad, de papeleo y toda la eficiencia que te puede dar la IA te la acabas comiendo gestionando una cartera más grande de clientes y terminas currando igual o más, pero repartido entre más frentes. Y llegados a este punto, alguien podría pensar, bueno, pero si todos los profesionales tienen las mismas herramientas de IA, Claude, ChatGPT, Gemini, al final todos van a producir lo mismo, va a ser muy difícil distinguirse. Pues no, señores, porque aunque las herramientas sean las mismas, los resultados van a cambiar un montón en función de qué manos las utilicen. Cualquiera puede utilizar la IA, pero si no tiene ni idea de lo que está haciendo, no va a saber ni qué pedirle. Va a soltar un prompt genérico, le va a salir un resultado mediocre, encima va a tener que fiarse de lo que sea que escupa esa IA porque no va a saber comprobar ni va a saber pillar los errores. De hecho, ¿vosotros pensáis que si la misma empresa que le hizo la web a mi cliente cogiera hoy en día y rehiciera la web con Claude, serviría de algo? Seguiría siendo igual de inútil esa web, tendría mejor pinta porque la ha hecho Claude, pero todos los detalles que yo sé que hacen que una web funcione y posicione y que yo le metí en el prompt y revisé después, ellos lo pasarían por alto, sin enterarse ni siquiera que lo están pasando por alto. A lo mejor Claude ya de forma nativa les mejora algo, no digo que no, pero es imposible que sepan llevar esa web a buen puerto porque ellos no saben hacerlo. No lo sabían hacer sin la IA y no lo van a saber hacer con la IA. Pero volviendo al tema de qué es lo que nos paga el cliente, si realmente a nosotros nos conlleva tan poco trabajo, yo lo veo como un reparto de 10-80-10. El 10% inicial es saber qué problema hay que resolver y cómo afrontarlo. El 80% de en medio es la ejecución, que es lo que la IA hoy en día reduce a saco. Y el 10% final es el criterio para revisar, para filtrar, para corregir lo que ha salido. Y lo que te paga el cliente al final son esos dos extremos del 10%, que son los que requieren años de experiencia y son los que van a hacer mover la aguja del negocio. El 80% restante, si lo hace la IA y lo hace en 3 horas en vez de en 30, pues mejor para ti. Al final lo que un cliente quiere son resultados y obviamente cuanto más arriba estés tú en esa cadena de valor que realmente estés transformando tu conocimiento en dinero para el cliente, más fácil va a ser justificar todo esto y mantener tus tarifas o subirlas independientemente de que utilices la IA o no la utilices. Hay una frase de Naval Ravikant que ya os lo mencioné cuando hice el vídeo sobre las 3 palancas para ganar más dinero como freelance, que es que en esta época lo que se paga muy bien no es el trabajo duro, es el criterio y es el buen juicio. Y con la IA de por medio se va a notar más que nunca, porque producir rápido y producir a destajo lo puede hacer cualquiera. Lo que marca la diferencia es saber qué hay que hacer y detectar las cosas cuando no están bien hechas. Yo os estoy hablando de desarrollo web porque es a lo que me dedico desde hace 14 años junto con la consultoría SEO, pero todo esto es aplicable a cualquier profesión donde la IA esté entrando a reducir los tiempos de ejecución. Y si hoy en día todavía no lo hace con los mismos órdenes de magnitud que con el desarrollo, yo no me fiaría mucho porque en cuestión de meses o pocos años es probable que todas las profesiones digitales estén en el mismo punto. En cada caso habrá matices, por supuesto, pero la pregunta de fondo yo creo que siempre es la misma, ¿no? Si lo que antes te llevaba un día, ahora te lleva una hora, ¿qué haces con esa diferencia? Para mí esa respuesta pasa por dejar de anclar el precio al tiempo que te lleva a ti.
y anclarlo a lo que el cliente se lleva. Eso, por supuesto, cambia la forma en la que afrontamos los presupuestos. En vez de calcular nuestras horas, miramos cuánto le está costando al cliente el problema y cuánto va a ganar si se lo resolvemos. Eso es paquetizar un servicio de toda la vida, ¿no? En vez de vender tu tiempo, vendes un producto o un resultado. Aquí se trata de dejar de tomar el tiempo como la única variable a tener en cuenta para calcular tus tarifas. Y dicho así suena más fácil de lo que es, luego a la hora de la verdad ni todos los clientes están preparados, ni todos los tipos de trabajo tienen la misma facilidad para poder paquetizarse. Cuanto más definido y mejor puedas medir lo que entregas, más fácil es dejar de cobrar por horas. Y cuanto más impredecible y más reactivo sea lo que ofreces, pues quizá ahí siga teniendo sentido ofrecerlas. Por eso yo mismo sigo ofreciendo packs de horas de mantenimiento en mis páginas web. No es que haya abandonado por completo ese camino. De hecho, hay muchos tipos de trabajo que seguramente pues, tengan todo el sentido del mundo que sigan por esa vía, ¿no? Porque es un win-win para el proveedor y para el cliente. Yo, por ejemplo, todo lo que son incidencias, imprevistos, pequeños cambios, etcétera, lo paso por ahí por los packs de horas, y cuando ya me piden alguna funcionalidad donde interviene la parte más estratégica o que va a implicar un salto adelante del negocio, pues ahí sí que procuro pasarles un presupuesto cerrado, paquetizado, porque ahí considero que mi experiencia puede aportarles ese valor añadido diferencial del que puede aportarles otro profesional. Me gustaría aclarar una cosa que no va directamente relacionada con esto último que os acabo de decir, pero sí que está relacionado con todo el contenido de este vídeo y de esta reflexión, que si me seguís de hace tiempo me habréis oído hablar muchas veces de desvincular mi tiempo de mi dinero, que eso es a lo que yo aspiro cuando creo proyectos propios. Vale, pues son dos cosas distintas. Ese concepto de desvincular o desligar mi tiempo de mi dinero no tiene nada que ver con esto que estamos hablando hoy. Esto que estamos hablando hoy está relacionado con la faceta de freelance, de ofrecer servicios a clientes, y al final, por mucho que tú paquetices servicios, estás intercambiando horas por dinero. Lo estás calculando de forma distinta, pero al final estás teniendo que ofrecer un servicio y estás teniendo que dedicar tu tiempo a cada cliente. Yo cuando normalmente os hablo de esa aspiración mía a desvincular mi tiempo de mi dinero, hago referencia a buscar fuentes de ingreso más pasivas, más escalables, que no están relacionadas con el servicio de freelance. Lo digo solo como disclaimer para que nadie se confunda que lo de desvincular el tiempo del dinero, aunque tangencialmente está relacionado, no es exactamente a lo que yo me refiero en otros vídeos. Y hay otra cosa a la que le doy vueltas, porque ya sabéis que hay una corriente de pensamiento que pronostica que la IA nos va a quitar el trabajo a todos. Independientemente de que estemos más o menos de acuerdo con eso, no veo a tanta gente hablando de qué va a pasar cuando el mercado se inunde de profesionales ofreciendo servicios ultra low cost, porque están cobrando un precio hora y la IA les permite hacer las cosas en una hora. Me lo vuelvo a llevar a mi sector, pero toda esa gente que ahora está cobrando 300, 400 euros por hacer una web en WordPress, que luego no funciona, que es una chapuza, todo lo que queráis, pero tienen su mercado porque la gente no sabe distinguir una web chapuza de una web bien hecha o de una web que no va a posicionar de una web que sí va a posicionar, esa gente va a seguir compitiendo por precio, y cuando se den cuenta de que pueden hacer una web en una hora con Claude, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Que van a seguir cobrando 300 euros la web? No, porque están compitiendo por precio y la van a poner a 50 euros porque tardan una hora en hacerla. Entonces es posible que haya muchos sectores en los que no sea la IA la que te quite el trabajo, porque al final hay mucha gente que no quiere ver un ordenador ni en pintura y no saben utilizar Claude y no saben utilizar ChatGPT, y por mucho que sea muy fácil hacerlo para nosotros que vivimos en una burbuja, la gente está centrada en su negocio y quiere que estas cosas se las haga otra persona. Obviamente estoy hablando de pymes, pero que al fin y al cabo serán la mayoría de clientes que tenemos todos. Quizá empresas medianas, empresas grandes, pues tengan a alguien en algún departamento que sea un poquito más espabilado y que les permita desarrollar esas cosas internamente sin necesidad de externalizarlo. Pero eso no significa que la IA nos esté quitando el trabajo, nos estará quitando una porción del pastel simplemente. La otra porción del pastel puede ser que se la esté comiendo esa saturación del mercado, porque donde antes habían 10 agencias de desarrollo o de marketing en una ciudad, ahora habrán 40. Todo esto evidentemente es como jugar un poco a ver esa bola de cristal que nos depara el futuro. Nadie lo sabe al fin y al cabo, y no sabemos si esa saturación del mercado va a llegar, hasta dónde va a penetrar la IA en cada sector, pero creo que conviene no perder de vista una cosa. Al final, el cliente que contrata
una web por 300 euros o por 50 el día de mañana, independientemente del sector que sea, estoy hablando de webs, pero puede ser cualquier otro, insisto, es el mismo cliente que se conforma con cualquier chapuza. Y ahí no podremos decir que la IA nos ha quitado un cliente, porque tampoco era nuestro cliente. Ahí lo que podremos decir es que al cliente le ha salido más barata su chapuza. Al final, el cliente que hoy en día contrata barato... ¿Qué, rey? Al final, el cliente que hoy paga poco sin IA va a seguir pagando poco con IA, y el cliente que decide poner su negocio en manos de un profesional serio, de confianza, con experiencia, con criterio, etcétera, pues va a seguir valorando eso y va a seguir pagando eso. Y por recapitular un poco e ir cerrando todo esto, hay una cosa que yo tengo más o menos clara, que es que el tiempo nunca fue lo que yo vendía. Simplemente era la forma más cómoda de ponerle número al valor que yo ofrezco a los clientes. Y es verdad que la IA ha hecho saltar por los aires esa cuenta, así que o aprendemos a cobrar por lo que el cliente se lleva, o nos vamos a pasar los días regalando nuestro margen. Y lo que la IA no nos va a quitar, creo o espero, es ese buen juicio, ese criterio, y eso es por lo que nos van a pagar los clientes, porque va a ser nuestro factor diferencial con el resto de profesionales. Nada más que añadir, ya os he avisado al principio del vídeo, tengo muchas preguntas y pocas respuestas, pero quería pensarlo en voz alta con vosotros, así que, bueno, si sois freelance y tenéis negocios de servicios, pues me encantaría que dejaseis en los comentarios cómo lo estáis viviendo vosotros, ¿no? Si habéis cambiado o vais a cambiar vuestra forma de cobrar a medida que vais integrando la IA y os vais haciendo más eficientes, si veis algún agujero en toda esta reflexión que yo he hecho y de la que no me estoy dando cuenta. Así que por favor dejadme lo que pensáis en los comentarios, que es justo lo que me interesa de este vídeo. Si os ha molado, ya sabéis, dadle like, suscribíos, todas esas cositas que ayudan al canal, y nos vemos en el siguiente. Adiós.